Evangelio de hoy, sábado 4 de abril del 2020. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: Palabra del Señor. Nuevamente, ante la evidencia de ver un muerto y de 4 días de verlo en vida, muchos creyeron. Pero otros, ¿qué hicieron? Alcahuetes decimos en mi país, ¿no? Sí, correveidiles, que no, bueno, eso no tiene la misma fuerza expresiva. Correveidiles corrieron a contárselo a los fariseos. Pero ¿no parece increíble todo esto? Reconocen esos miserables que Jesús hacía signos, y muchos, y grandes. ¿Y cuál es la conclusión? Hay que impedírselo. Y además Caifás, que era sumo sacerdote en ese momento, profetiza. Y profetiza que es necesario que muera uno, Jesús, para que todos no mueran. Este no sabía el significado de lo que estaba diciendo. La división de actitud ante la persona de Cristo, en el fondo, es el destino que cada uno elige. Y la división se da en la fe o no en él. El Señor mostró quién era, de dónde venía su poder y que tenía ese poder, ostentaba ese poder exclusivo de Dios. Unos creyeron y otros lo condenaron a muerte. Los que creyeron encontraron la vida. Los que lo condenaron se condenaron ellos mismos. Habrán oído decir que ningún signo es necesario para el que cree y ninguno es suficiente para el que no cree. Entonces uno se preguntaría: ¿para qué Dios da signos? Bueno, una respuesta es para mostrar así su justicia en la elección libre de cada persona. Pero también porque hay muchos que no acaban de creer, que son flojos en la fe, que precisan de evidencias. Y entre tantos nos faltan los que se detienen en el signo y sin ir al significado. ¡Ah, qué maravilla! Mira esto, mira aquello, ¿no? Dicen que si alguien apunta la luna con el dedo, el tonto se quedará mirando el dedo y no la luna. Ahora en estos momentos, Dios nos está dando muchos, pero muchos signos. Hay un montón de vídeos, bueno, algunos serán falsos, no lo sé, pero muchos me parece que son auténticos.
por ejemplo, el Santísimo Sacramento que palpita en el ostensorio, en la custodia, o que irradia una luz potente desde allí, imágenes de la Virgen, incluso del Señor, de algún santo que lloran, y más, y más. Ahora, ¿qué interpretación se da a todos estos fenómenos? ¿Qué interpretación a este confinamiento? Más allá de cuál puede haber sido la causa material. ¿Qué busca el Señor y la Santísima Virgen de nosotros? ¿Qué nos están diciendo, queriendo decir? ¿Qué caso, qué respuesta damos a los mensajes de María, de Fátima, de Akita, de Ámsterdam? Solo para mencionar apariciones aprobadas. Y por encima de todo, ¿qué respuesta damos al Señor, a sus palabras, a sus enseñanzas que nos vienen de los evangelios? A su ley misma. Vayamos al episodio de este evangelio de hoy. Estos fariseos y autoridades judías, uno se puede preguntar, ¿eran necios? ¿Eran duros de corazón? Sí. Todo eso y peor, más que duros de corazón, porque sus corazones estaban ennegrecidos. Y si no, ¿cómo un supuesto hombre de Dios puede llegar a ser hijo de Satanás? Como estos, y como sucedió y sucede entre nosotros, Iglesia de Cristo. Quizá se empiece de a poco, para ir deslizándose por la pendiente que lleva a la perdición. Recuerdo el libro, ¿no?, de Hugo Wast sobre el anticristo, y 666 creo que era, después estaba Juana Tabor, que mostraba ese personaje que termina siendo papa y que va de a poco, ¿no?, deslizándose, no cumpliendo, haciéndose autónomo, no cumpliendo prescripciones, no cumpliendo, por ejemplo, con el ayuno eucarístico, hay un montón de cosas, y así va siendo de a poco. Y eso yo creo que sí, que así pasa. Se empieza de a poco y se va deslizando por esa pendiente. ¿Motivos? Bueno, ansias de poder, de ambición de fama, de gloria humana, que a veces se oculta, ¿no?, en una falsa modestia, una falsa humildad. También la envidia. Fijémonos que dirá San Juan que lo condenaron por envidia. La envidia mata, como los celos matan. Es decir, llevan a querer matar al otro directamente. La malicia, esto seguro, eran muy maliciosos. Bueno, en verdad eran maléficos. Y esto muy lamentablemente nos falta en la vida religiosa. Veamos si no cómo hicieron sufrir a Bernadette, o a Lucía, sus hermanas Doroteas, o a tantos otros santos y santas. Ahora viene a mi memoria el gran padre Castellani, Leonardo Castellani, que se lamentaba justamente de eso. Todo lo que le hicieron sufrir se encontraba dentro, no fuera. Otros motivos de corrupción moral son las malas inclinaciones, las ocultas perversiones, como también, lamentable, tristemente, lo hemos visto. Mencioné apariciones aprobadas, pero no puedo dejar de nombrar una, no aprobada, cuya autenticidad la da sus mensajes. Solo dos. Me refiero, sí, a Garabandal. En el segundo nos hacía decir, la Santísima Virgen nos advertía, a través del ángel, que muchos son los cardenales, obispos y sacerdotes que van por el camino de la perdición arrastrando con ellos a muchas más almas. Y agregaba, a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Y para mí, todo esto en directa continuación, decía, debéis evitar la ira de Dios. Y digo en relación directa porque
el trato a la Eucaristía atrae la ira de Dios, el mal trato a la Eucaristía. El Padre no puede permitir que el sacrificio de su Hijo, la misma persona de su Hijo, ese sacrificio en cuanto a la celebración y la persona de su Hijo en cuanto a presencia en este Santísimo Sacramento, sea tratada con desprecio, con indiferencia. Recordemos la oración de Fátima en reparación, que les enseña el ángel a los niños. Dice, en reparación por todos los sacrilegios, ultrajes e indiferencia. Es decir, no se trata solamente de los graves sacrilegios y graves ultrajes, sino las indiferencias. La indiferencia hacia la Eucaristía. Esa indiferencia estaba presente en todas partes en la Iglesia. Y eso, queridos hermanos, es agravio a Dios. Y atención, que cuando dice van por el camino de la perdición, estos cardenales, obispos y sacerdotes, no se está refiriendo a los gravísimos escándalos sexuales, a la pedofilia o a la, no sé si llamará así, mancebofilia, a la homosexualidad, sino algo que es incluso más grave y que lleva directamente a la perdición de las almas. ¿Y qué es eso? La apostasía, las herejías, la devastación de la fe, que se manifestó a través de la devastación litúrgica. Sí, queridos amigos, hay signos, hubo signos. El pésimo trato a los sacramentos, a la Eucaristía en particular, la banalización, la profanación hecha de ella, llevó a esto, a la imposibilidad ahora de acceder a la Eucaristía, a los sacramentos. Recordemos, porque la historia nos tiene que servir, que cuando el pueblo judío fue infiel, Dios les quitó el culto. Permitió que se profanase y destruyese el templo de Jerusalén y hasta hizo que desapareciese. Los judíos no tienen más templo desde hace 2000 años, desde el año 70 después de Cristo. Signo es que cuando se pretende ser autónomos, como el nombre a hoy, cada uno poner su propia ley moral, cuando no es Dios que dicta la ley, cuando mayor es la rebeldía contra Dios, cuanto grande es su desprecio, entonces ¿qué pasa? Que todos estamos privados de libertad. Este es un signo. Para quien cree y para quien reza, esta privación de libertad puede ser y debe ser ocasión de profundizar su amistad con el Señor, su conversión personal, un tiempo de gracia. Para los otros, motivos de desesperación. Los que querían la muerte manifestaban a favor del aborto, justificaban la ley de eutanasia, aplaudían con la ley de aborto. Aquí tienen lo que querían, pero no como lo imaginaban. La muerte les puede tocar en cualquier momento a ellos. Mejor que reflexionen y se conviertan. Y entonces, amigo, la cosa es muy diferente, cuando te toca ahí. Bueno, termina esta perícopa diciendo se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Queridos hermanos, se acercaba la Pascua judía, ahora se acerca la Pascua de Cristo, nuestra Pascua. ¿Qué te parece? ¿Buscas a Jesús? ¿Vendrá el Señor a la fiesta? Depende de ti, depende de mí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.